Esto no es un podcast perfecto. Y tampoco pretende ser terapia. Es una conversación real. Un espacio donde hablamos de emociones, relaciones, ansiedad, familia y todo eso que a veces no sabemos cómo poner en palabras. Lo hacemos en radio, en vivo, con las preguntas y experiencias de quienes nos escuchan todos los días. Y aunque no sustituye un acompañamiento psicológico profesional, sí puede darte claridad, compañía o incluso el empujoncito que necesitabas para pedir ayuda. Quédate, escucha y participa. Muy buenos días, bienvenidos un día más a este su espacio de salud mental de todos los días, que es radioterapia, este espacio en donde pues abordamos esos temas que muchas veces necesitamos saber más, esos temas que nos causan pues incomodidad, pero que es importante hablar. Hoy es jueves de sexualidad y tenemos a unas invitadas muy especiales. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Yo soy Gertrude Abdala y como les decía yo, los jueves nos gusta abordar temas relacionados a la sexualidad, pero no desde un punto de vista morboso, como diría por ahí, ¿Por qué no? Porque no, pues. En mi casa cariñosamente le dicen el jueves porno. Les encanta este día. Cariñosamente le dicen el jueves porno y no se pierden este programa, excepto mi madre, que le mando muchos saludos, que seguramente sí está escuchando. Y pues el día de hoy nuestras acompañantes tienen mucho que contarnos y está súper interesante porque ellas vienen de una compañía de teatro y van a decir ustedes, ¿qué onda con la compañía de teatro y la sexualidad? Pues bueno, hoy vamos a comenzar con una pregunta incómoda. ¿Cuántos adolescentes están sufriendo en silencio mientras los adultos creemos que están bien? Porque muchas veces confundimos silencio con tranquilidad, obediencia con bienestar, buenas calificaciones con salud mental. Y la realidad es que nunca habíamos tenido una generación con tanto acceso a la información y al mismo tiempo con tanta ansiedad, tanta presión y tanta dificultad para hablar de lo que se siente. Muchos jóvenes siguen teniendo miedo a hablar de sexualidad, miedo a hablar de depresión, de ansiedad, de decepcionar a sus papás y sobre todo de pedir ayuda. Y cuando los temas importantes se convierten en temas prohibidos, el silencio ocupa el lugar de la conversación. Y el problema es que el silencio también educa. Educa cuando nadie explica qué está pasando con el cuerpo. Educa cuando nadie pregunta cómo te sientes. Educa cuando los errores se castigan, pero las dudas no se escuchan. Y por eso el arte sigue siendo tan poderoso, porque hay historias que llegan a lugares donde los sermones no llegan. Hay obras que permiten que una persona se vea reflejada y piense, ay, eso me pasó a mí, así me sentí yo, eso nunca me atreví a decirlo. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de una obra que fue escrita sobre adolescentes que hace más de 100 años sigue hablando de muchos adolescentes de hoy, que se llama Spring Awakening. Una historia que toca temas como salud mental, sexualidad, ansiedad, presión académica, comunicación familiar y la importancia de escuchar a nuestros jóvenes antes de que sea demasiado tarde. Y para eso, como les decía yo, nos están acompañando, además de nuestra psicóloga consentida de este programa, Clau, está Samantha Canto Ramírez, que es la directora de Esmira, que es la compañía de teatro que pone esta obra, y Leti Cámara Ferráez, que ella es parte fundamental de este proyecto y del elenco teatral que busca abrir conversaciones necesarias desde el arte. Bienvenidas, Leti y Samantha. Bienvenidas, chicas. Gracias por estar acá a hablar de este tema tan importante que para nosotros siempre hemos tenido este espacio de tocar temas de sexualidad que importan y que nos pueden servir. Y me parece pues una idea maravillosa, ¿no? Que pongan esto en escena y que podamos conversar de estos temas. Así que, pues bienvenidas. Queremos hacerles unas preguntitas. ¿Qué te parece? Pero antes de empezar con la entrevista, les voy a recordar nuestro número de teléfono, es 9991-260097 y quiero hacerles una pregunta a los que nos están escuchando. ¿Qué les hubiera gustado saber de sexualidad cuando eran adolescentes, chicos, niños, jóvenes, que no les dijeron? Creo que vivimos con una educación sexual oculta, reprimida y ¿qué dudas les hubiera gustado que les resolvieran antes? Les recuerdo que este espacio es libre y completamente anónimo y se construye de todo eso que ustedes nos dicen. Por eso es tan importante escucharlos y saber sus opiniones.
Muy bien. Gracias a todos. Me manda una foto nos están viendo en YouTube. Dice, buenos días, mi preciosa Gertrude, aquí ya viéndolas, hoy no me lo pierdo. Saludos, Clau. Muchas gracias, Y saludos. nos manda la foto. Gracias. Pues yo quisiera preguntarles de entrada, bueno, creo que todos, ¿qué es Spring Awakening? ¿De qué se trata esa obra? Que nos platiquen un poquito sobre, pues sobre esta puesta en escena, así que... Claro. Gracias. Pues Spring Awakening realmente nació como es un texto. O sea, nació como un texto. Sí, como un libro. Donde se retrataba digamos, el paso de unos adolescentes por su pubertad. Entonces, todo lo que sucede en ese periodo de tiempo, aproximadamente nuestros personajes tienen entre 15 y 17 años. Los actores no, pero los personajes sí. Pues se trata sobre cómo ellos van atravesando este proceso de la pubertad, cómo empiezan a cambiar, cómo empieza a sentir cosas por dentro y realmente preguntan y se están cuestionando todas estas cosas y los adultos simplemente deciden no contar nada, deciden estar totalmente cerrados y es más, los regañan, los castigan, les hacen, los golpean por intentar preguntar. Entonces, pues es una obra que está basada en la época de 1890. Entonces, pues obviamente en esa época no había la información que tenemos ahorita. Claro. Entonces, pues realmente era un proceso muy difícil para ellos. La obra original, de hecho, es mucho más explícita que la obra. La obra está bastante Tranqui. No, tranqui. Sí, la verdad que sí está un poco más tranqui que la versión que se hizo en Broadway en el 2000, ¿qué es? 2001. 2001. Se presentó en Broadway por primera vez. Y bueno, pues la verdad es que sí está un poquito más light que esa versión. ¿Por qué decidieron ponerla más light? Pues realmente Digo que yo creo que la sociedad yucateca tampoco está muy preparada para ver ese tipo de cosas. Entonces, Sí. digamos de que estamos igual, pues digamos la primera producción que tienes Mira, y pues digo, Sam se arriesgó también a ponerla. Digo, y bueno, sabemos que la sociedad yucateca en particular, Claro. pues no es así como que digas muy open mind. 100%. Y ha costado Sí. trabajo el hecho de que, por ejemplo, no sé, mi mamá que tiene 70 años vaya a ver la obra y se vaya con un buen sabor de boca. Digo, o sea, ha servido para abrir esa conversación. Sí se fue con un buen sabor de boca. Sí, o sea, digo, ella siempre fue muy directa y me dijo, sí está fuerte, Ok. sí está, o sea, sí son temas difíciles, pero digo, ustedes están maravillosos, ¿no? O sea, por la cuestión de la actuación. Claro. Y la música que está increíble. Ok, quiero que me lo digo, yo soy sexóloga, entonces Ajá. cuando me dices está fuerte, ¿por qué? O sea, ¿por qué va a estar fuerte hablar de esos temas de sexualidad? De estas dudas, ¿no? Sí. Que todos tenemos. O sea, quiero que entiendo lo de la sociedad, evidentemente, Ajá. yo soy de acá, he estudiado toda mi vida, pero quisiera entender, hace cuenta, el arte es una manera incluso maravillosa, a veces de poner cosas sobre la mesa como que tal vez no se puedan hablar tan directo o que cuesta más trabajo como pararse y hablar de estos temas. ¿Por qué? Quiero saber por qué perciben que es algo fuerte, o sea... Ujú. Pues fíjate que de hecho la obra original fue vetada en varios países, o sea, no dejaban que llegue, no la podían vender. ¿Por lo gráfica que era o por los temas que manejaban? Ambas, ¿no? Ambas. De ambas. Sí, Ok. realmente actualmente ya la obra ha pasado por muchos filtros, o sea, incluso cuando llegó a Broadway ya no era lo que fue antes, pero aún así seguía siendo intensa. ¿Por qué? Porque realmente no es que sean temas difíciles, son temas que realmente siguen pasando, Exacto. que van a pasar toda la vida. Pasando todo el tiempo. Pero yo creo que lo fuerte es que la gente lo ve como que se enfrenta a sí misma. Ok. Entonces ves las cosas desde otra perspectiva y dices, coño. Yo. Pero, a ver, sí, pero a ver, yo quiero saber, Sam y Leticia, ¿qué temas tocan para que la gente diga, no la cantan? O sea, porque cambios en el cuerpo, obviamente, me imagino que relaciones amorosas, probablemente temas de orientación sexual, Sí. o sea, relaciones sexuales, puedo Sí. pensar, primeros encuentros, o sea, por eso digo, ¿qué temas Sí. tocan? O sea, que digan, oh, el diablo, no podemos hablar, porque son cosas de, pues, normales. Claro, ¿no? claro. Es ¿no? que O sea, realmente es, como dice Sam, ¿no? Es lo normal, lo que Claro. realmente sucede. O sea, una chavita
descubriendo que sus pechos crecen, Ajá. que estén los dos muchachos platicando sobre Los cuerpos. los cuerpos, de qué pasa cuando pasa la relación, claro. qué siente la mujer, qué siente el hombre, Ok, ajá. el hecho también de la cuestión del mismo género, Sí. de que también hay un despertar para ellos en este caso, que por cierto están divinos mis compañeros que hacen esta escena. También habla mucho de la cuestión de la salud mental, o sea, porque obviamente el chavo pasa por un grado de ansiedad impresionante, uno de los chavos, y bueno, pues también hay igual malas decisiones al respecto, ¿no? Claro. O sea, de que Por la falta de información. por la falta de información, mira, a mí los roles que me tocan hacer son los roles adultos de la obra, los roles de la parte de la mujer adulta, o sea, soy mamá, soy profesora, entonces, la verdad es que sí, es muy complicado, ¿no? Decir que, bueno, si tú tampoco tuviste la experiencia de que tu mamá te hablara de eso o de que solamente te quedaras con la parte de lo de la escuela, y que no puedas tú también, pues, en el rol que te toca estar como madre, como profesor, que puedas tú acompañar a tus alumnos, a tus hijos, ¿no? A tus sobrinos. Entonces, es complicado igual porque muchos se reflejan, ¿no? O sea, se reflejan como o como la madre que tuvieron, o como la madre que han sido, o como la profesora que ha sido, o el adulto O responsable. también con tu propia historia, ¿no? Exactamente. Y yo quiero saber esto, esta historia fue escrita hace mucho tiempo, o sea, porque entiendo que las representaciones de época, no fue de eso, es como pues, hace más de 100 años, pero fue escrita hace muchos años esta obra. Pues la obra en sí se presenta por primera vez en Broadway en 2020, en Hace 2021, 26 más o menos. 5 años, Más o menos ok. 25 años, y obviamente trata de la parte de lo que es de este libro, basada de este libro, del Despertar de Primavera. Ok. Y obviamente después van creando las canciones Ok. con respecto a temas, digamos, los mismos temas, pero en un estilo de rock pop que está muy padre. Okay. Y obviamente te hace esa paridad entre lo actual y digamos, lo antiguo, ¿no? O sea, y esa obra me recuerda un poco a lo disruptivo que fue Rent, que de Más hecho o fue menos. Off-Broadway. Sí. Esa obra sí fue Broadway, o he visto en Off-Broadway No, como Rent. Off-Broadway Off-Broadway. también. Pasó a Broadway, pero no le fue tan bien por lo mismo. O sea, como que fue todo un fenómeno, porque generalmente atrae más gente De la comunidad. de la comunidad y más Sí, pequeños. o sea, Sí, y gente más chiquita. O sea, no es tan dirigido a adultos, porque los adultos al revés, o sea, se ven y Salen corriendo. y salen corriendo. No les gusta el Casi papel no. como castigar, tal vez como de represivo, ¿no? De hecho, el papel de los adultos o sea, ¿cuántos son? Como 14 adultos, yo creo, pero solo son representados por una mujer persona, y una un mujer hombre. y un varón. Y nada más les vamos cambiando como algunas cosas. Y Es eso un lo show, hacen, déjame decirte. sí, es un show. Y eso lo hacen pues para Está representar bien. que al final todos los adultos estaban en En la misma línea. Entonces, durante la obra tienes que estar muy pendiente porque luego va cambiando. Por ejemplo, Tisha es la que le toca hacer todos estos cambios. Y luego, ponte el gorro, quítate el gorro, ponte el collar, quítate el collar, O sea, ponte son no sé muchos qué. personajes, Sí, ¿no? Como sí, que... la verdad es que, bueno, yo te digo, represento la mamá de los roles principales de ambos, tanto de la niña como del varón. Y pues son muy diferentes entre sí. La Frau Berman y la Frau Gabor, que así se llaman mis personajes, son muy diferentes. Señora. Ok. Sí, o sea, los apellidos son los Gabor, Ajá. y que es Melchior, que es el principal, se llama Melchior, y la mamá se llama Fanny, la principal se llama Wendla, Ok. y la mamá, pues no dice su nombre, pero es Frau Berman. Entonces, Ok. son muy diferentes entre sí. Digo, yo no tengo la fortuna de ser mamá, pero soy tía y fui docente muchos años. Y, o sea, aprendí muchísimo de los personajes. O sea, aprendí un montón de esos personajes, porque también, a fin de cuentas, también despiertan. ¿Me explico? Claro. O sea, también despiertan dándose cuenta de que no todo lo que están haciendo está bien. Y de que pueden ser mejor guías para sus Claro. hijos, para sus alumnos.
yo creo que incluso hasta hay un celillo por ahí, ¿no? De que les hubiera gustado saber más de lo que supieron. Tal vez. Yo ¿Será? creo que tal vez. No, pero también hay un choque con la historia a veces de que tú no has sanado tus propios temas con la sexualidad. Exacto. Y si tú te pones a pensar cómo nos educaron a muchos de nosotros o cómo han educado a las generaciones un poquito más grandes, cómo fueron también ellos educados, ¿no? Con toda esta represión y este castigo. Entonces, por supuesto que, claro, también chocan pues con sus propios miedos y sus propias, pues ahí, frustraciones o su vida también en la sexualidad, ¿no? Y esos silencios que nunca nadie les dijo. A veces ellos tampoco tienen la información, ¿no? Nos vamos a ir a un corte comercial. Les recuerdo nuestro número de teléfono 99 91 26 00 97. Estamos acá con el cast y la directora de Spring Awakening, una obra que habla de sexualidad, que habla de todos estos mitos y de todo lo que realmente podemos hablar y platicar con nuestros hijos, la ansiedad, las dudas. Quédense porque se va a poner buenísimo. Perdón. Estamos nuevamente en Radioterapia. Estamos acá con el cast y la directora de la obra Spring Awakening. Y estamos hablando de por qué sigue siendo tan tabú y sobre todo tan actual hablar de la sexualidad con los adolescentes. Tengo un mensaje, nos dice: a mí sí me hubiera ayudado mucho saber el cuidado que debes tener para evitar un embarazo y tener relaciones sexuales sin peligro de enfermedades. Era lo que en mi época requeríamos. Estoy hablando de los 70. ¿Cómo aborda la obra el tema religioso? También nos preguntan, muchas amigas de secundaria terminaron casándose por embarazo y es obvio terminar su proyecto de vida. Imagínate las abuelitas que no sabían ni qué era un pene o vagina. ¿Qué opinan? También les preguntan si toca el tema homosexual y cómo lo aborda, ya que es un tema tabú en Mérida. Nos preguntan, para muchos adultos mayores nos es difícil entender a las lesbianas y a los gays. Es una pregunta para Clau. Y también les pregunta que si alguna de ustedes tocaba en Paseo Montejo jazz antes de la pandemia. Bueno, viste la ronda de preguntas. Comenzamos con la respuesta. No. Bueno, sí toca el tema de las relaciones prematrimoniales o de relaciones sexuales antes del matrimonio. Creo que lo toca desde un punto, la verdad que muy bonito. A mí me gusta mucho lo que dice Melchior, o sea, el texto de Melchior, que no se los voy a decir, que nos vayan a ver, que habla mucho de la parte del sentir. Claro. ¿Ok? De que, ¿por qué nos limitan al sentir? ¿No? Entonces, se va mucho por esa parte de descubrir qué se siente, o sea, el hecho de que sentir corporalmente, físicamente. Sí, y también el placer. Sí, claro. Okay. Habla un poquito de eso. La verdad, o sea, sí toca ese tema, ¿no? Y siempre, yo digo, muchas veces las mujeres en especial, nos sentimos luego de tener una experiencia, nos sentimos así las más sucias del universo. ¿Por qué? Porque igual la religión, tu casa, tu colegio, lo que sea, te enseñan a sentirte culpable por sentir. Entonces, ¿por qué? ¿No? Entonces digo, parte de las cosas que he aprendido de Spring Awakening es un poco eso, ¿no? Es decir, que tenemos todavía el derecho a sentir, ¿no? De experimentar. Sí, tal vez ellos estaban un poco muy chicos, ¿no? Para tomar decisiones correctas. Fueron malas decisiones, sí. Pero porque nadie los orientó. Exactamente. Y esa es la parte de también la otra pregunta, ¿no? O sea, de que nadie te explica también los riesgos que hay, que puede ser algo padrísimo, muy bonito y precioso, cuando tu ver también, pues tiene consecuencias y la responsabilidad, ¿no? Y esa es la parte de que los papás o los aves educadores no sabemos cómo expresarlo y cómo lo manejan en la obra justamente, ¿no? Creo que... De hecho, la obra inicia con ese tema. La primera escena de la obra es la protagonista cuestionando a su mamá, que está aquí enfrente de mí, cuestionando a su mamá sobre, oye mamá, ya soy tía por segunda vez y no creo que venga de la cigüeña, como tú dices, o sea, explícame. Y la reta le dice, si no me lo explicas tú, le voy a preguntar a alguien más. Y la mamá, no. Y entonces empezamos a ver cómo los papás querían tener controlada toda la información que les daban a sus niños, ¿no? Y de hecho, justo lo que decía Tishi, regresando un poquito, Melchior y Vendla son nuestros protagónicos, son dos adolescentes de 16 años que durante la obra se enamoran.
y realmente se enamoran y empiezan a sentir cosas internamente y externamente también. Y entonces ellos no saben qué hacer con esas emociones, no saben qué hacer. Entonces dejan que su instinto los lleve y eso pues los lleva a hacer cosas que en esa época quizás. Yo tengo Claro, una pregunta. consecuencias, sí. Tú, Tisha, tú has trabajado recientemente con adolescentes, Sí. siendo maestra, o sea, tu docencia la ejerces con chavos de prepa, secundaria. Sí. ¿Cómo ves tú la información que ellos tienen con respecto, o sea, no me quiero salir de o Del sea, guión. del guión de la obra, pero sí quisiera yo que aterricemos un poco la importancia de hablar de la sexualidad, porque hay algo que dices tú, los papás controlan el guión Ujú. y Clau normalmente dice que es muy importante que nosotros como papás seamos los que les damos esa información, Por supuesto. ¿ok? Pero antes tal vez no les daban nada Nada. y hoy se sugiere darles lo suficiente, ¿ok? ¿Cómo ves a los niños actualmente, o a los jóvenes? O sea, ¿realmente tienen la información? ¿No se las controlan? O sea, ¿cuál es tu experiencia de los chavos hoy? Bueno, creo que los chicos ahorita con lo que son las redes, con lo que son el YouTube y con lo que son toda la información que tienen a la mano, pueden tener mucha información. Pero si no entienden qué es lo que están viendo, o sea, ¿cómo? Necesitan a alguien que les mastique un poco la información y se las den. Si como de repente tú llegas y te va a decir, pues llega tu hijo y te pregunta, oye mamá, pues no sé, a veces hasta se lo callan, ¿no? El hecho de que están entrando en la pubertad, están teniendo estos sueños húmedos, están teniendo de repente pues erecciones o algo por el estilo, o que ven a una muchacha y ¡plip! O sea, sorpresas, ¿no? Claro. Y las niñas igual los van experimentando su primera menstruación, que les crece en el pecho, o sea, de repente igual se enamoran y que ven a alguien que les paraliza el corazón y que no entienden qué está sintiendo, ¿no? Entonces, obviamente yo considero de que los chavos ahorita sí tienen la información, pero no tienen quien les aterrice la información. O sea, cómo los veías tú cuando les dabas clase? Como que sabían, como que seguían siendo unos sorotes que nada más estaban Pues había de boceando. todo. Había de todo un poco. O sea, sí de repente pues veías cosas que dices tú, guay, o sea, este chiquito de 15 años está pensando y Revolucionado. pintando cosas y haciendo cosas y tú, pues dices, bueno, ¿dónde están los papás? ¿Dónde está el acompañamiento de los papás? ¿Dónde está? O sea, me explico. ¿Y la Pero- docencia se involucra en ese tipo de cuestiones o no? La docencia en sí, no. Me imagino que los colegios tienen, bueno, al menos donde yo trabajaba, sí tiene un área de psicopedagogía. Se enfocan también en esta parte de la salud mental, o sea, sí hay este respaldo, podemos decirlo así, de acompañamiento con los chavos. Ujú. De repente de que puede llegar pues un chiquito muy alterado, porque de repente, pues no sé, siente que tiene una atracción por una persona de su mismo sexo, ¿no? Y que llega confundido y con miedo de decirle a su mamá, mamá, me gustan las niñas, o mamá, me gustan los niños. Pero ¿no? pocas veces lo dicen a esas Muy pocas veces, pero siempre hay, o sea, siempre hay el chiquito que en el profesor o en la psicóloga del colegio encuentra mucho más apertura y confianza para poder hablar de esos temas que con sus propios padres. Sí, Y eso 100%. creo que es lo que llama la atención. Eso es en orientación sexual, pero también muchos chavos aprenden de la pornografía y Sí, eso está peor. terrible. Los que ves más despiertos a veces a edades también tan tempranas con preguntas un poco como que, o sea, como que te llamen la atención, no sé, niños como digo, de la edad de mi hijo, de 9, 10 años, de 11, con preguntas así, ya a veces hasta muy fuertes, ¿no? O con comentarios y expresiones. Dices, chin, esto lo vio, se lo mostraron a algún lado, ¿no? Y a veces hay que sondear y por eso es tan importante para los papás hacer, conocer y estar actualizados. Yo les quiero hacer una pregunta regresando a la obra. ¿Por qué decidieron traer este montaje a Mérida precisamente en este momento? O sea, ¿qué pasó? Me interesa saber de dónde salió esta espinita. Amaron la obra y, o sea, ajá, Pues fíjate que yo vi esa obra a los 13. ajá. La vi producida igual en el mismo teatro, fue en el Centro Cultural Tapanco. La vi y a mí en ese momento, a los 13 años, me cambió la vida. O sea, yo dije, ¿qué es esto que está pasando?
Y desde ese tiempo he tenido la espinita de hacerlo. Y donde sea que yo fuera a tomar clases, lo que sea, vamos a hacerla. Nadie la quiere hacer. Nadie la quería hacer. Todos, ¿por qué esa obra? ¿Qué te pasa? Que no sé qué, que esto, que aquello. Y entonces llegamos, Pablo y yo, que es mi pareja, que es el otro dueño de Esmira. Saludos, Pablo. Hola, Pablo. Llegamos y decimos, ¿sabes qué? Queremos hacer algo disruptivo. Queremos iniciar y que la primera obra sea, uno, una obra fuerte, dos, una obra que tenga un mensaje, y tres, una obra donde los chicos realmente puedan experimentar con sus emociones, ¿no? Porque igual montar una obra con tantas cosas, y montar... ¿Cómo hemos Claro. sido? Yo también. Sí, Claro. incluso regresando un poquito a la pregunta de Tisha, o sea, cuando yo les dije, vamos a hacer Spring Awakening, y yo estaba feliz, y ellos horrorizados. ¿Qué? Los tuve que obligar a todos a audicionar por los protagónicos. A todos, porque nadie quería ser protagónico. Y entonces, pues obviamente que esos temas son difíciles de ver, pero de actuar y de engañar a tu mente de que Claro. estoy pasando por eso, está cañón. O sea, Es un realmente desafío. es un para desafío. Coreografiar una Totalmente. escena de sexo es un desafío para todos, ¿no? Pues Y mira, en nos vivo, tenemos- ¿no? me encanta eso que están diciendo. Vamos a ir a un corte comercial. Les recuerdo una pregunta que yo tengo. ¿Cómo abordaron su sexualidad sus papás o ustedes cuando eran jóvenes? ¿Qué les hubiera gustado saber acerca de su cuerpo, acerca de cómo funciona todo el tema de las relaciones? Les recuerdo nuestro número de teléfono 9991-260097. Esto es Radioterapia Continua. Ay, yo quiero ir a verla. No sabía. ¿Qué es eso que dijeron de Broadway? No sé qué, pero antes como un El Off-Broadway. Ajá, ¿qué Son es? como el piloto de las obras de Broadway. Ok, lo que pasa es que Broadway es la calle, Clau. Sí. Ok, No, yo entonces- no sé, sí, obviamente sí sé que es Broadway. pero Pero- off-Broad. Ajá. Ok, Pues es fuera la de calle donde están Broadway, la donde calle. están Ah, los ok, teatros. acá, claro, donde están todos los teatros Ajá. y todo, y está así. Y entonces ok. off-Broadway hay teatros que están afuera de Broadway. Ah, como fuera, ok, off-Broadway, lo que Off significa Broadway, literal. literal. Fuera de la No, calle. no es, bueno, o sea, Bueno, muchos pilotean la obra. Primero empiezan Broadway, fuera, y luego la tiran a Broadway. Sí, porque además ponerla en Broadway el presupuesto, pues Sí, Ajá. Y nunca me la ¿cuánto tiempo estuvo esta obra en Broadway? O sea, en el No 2001. estuvo tanto. Inició en el 2001 en una iglesia, de hecho. Daban funciones en Wow. una iglesia. Wow. Porque no las dejaban tener teatro. Y en la iglesia, sí. Y en la iglesia sí. Ok. Se las rentaban en la noche y ahí daban sus funciones. Ya luego se fueron a Off-Broadway, creo que estuvieron como 2 años. Y luego empezó a bajar las ventas otra vez. Fueron los Tonys, volvieron a Ajá, subir. volvieron a subir porque también estuvieron nominados y ganaron. Creo que fueron 4 años. Fue esta obra, fue la que catapulta a Lea Michelle, la que estuvo en Glee, Ok. chicas, y a Jonathan Groff, que también estuvo en Glee, Sí. como personajes o sea, más bien como artistas Que saltan. que cantan, ¿no? O sea, Sí. que actúan y cantan. Entonces, digamos de que eso fue así como que la catapulta para estos dos, Sí. que luego ahorita están haciendo un montón de cosas. Bueno, Lea Michelle pues hizo 1000 cosas, aparte de Glee y todo esto, hizo Time Chess y en otras obras en Broadway. Y bueno, ya Sam sabe más de Broadway que yo. así le pasó a Rent también, nada más que Sí. Rent fue un fenómeno. Sí. Claro, porque Y ya que es, nunca se salió de Off-Broadway. Nunca se salió de Off-Broadway. O sea, y les propusieron, y no, de aquí no nos movemos, así de pues. Sí. no encontrar el espacio. No, además este lugar nos dio nacer, o sea, ahora sí me volteé a saber, ¿no? Pues ahora no. Y nunca pusieron o sea, nunca se volvió a retomar la obra a ese grado. Ahorita en Argentina. Ahorita en Argentina nosotros nos Y fue inspiramos en también esa un versión. fenómeno en Los Argentina. argentinos yo veo que son disruptivos de ese tipo de temas. Y está increíble. Está increíble la versión de Argentina. Increíble, hermosa. Y la música también es todo, o sea, pegado al original, Sí. en español o en En inglés. español. En Todo español. es en español. Porque lo tradujo, o sea, Pero es hoy una también versión porque no nos efectiva. dimos el nombre. En español. Ah, sí, lo único que no nos dieron fue el nombre. Súper raro, pero En español es Despertar de Primavera, Despertar de primavera. Pues sí, pero nos dieron Spring Awakening. bueno, No sé. se escucha Pero cool. está bien. Pero yo que no tenía ni idea, como que no, Sí. nunca había pensado de qué se trataba, ¿no? Sí. Entonces, ¿la obra cuándo fue escrita? En 1890. De hecho, el escritor la basó en su vida. O sea, es su vida lo que es la obra. Pero, o sea, la obra en sí musical. Estamos nuevamente en Radioterapia. Estamos hablando con Leti Cámara y con Sam, que es directora de Esmira Producciones. Y nos vienen a hablar de esta obra que es Spring Awakening y que la verdad, desde que me dijo Leti, yo dije, la tenemos que tener, o sea, tenemos que hablar de esto y me gusta que el arte también se combine
con estos temas tan importantes. La pregunta que le estaba yo haciendo ahorita a Sam era cuando se escribe la obra, ya nos lo dijo al principio, pero es importante destacar que en 1870, 890, la persona empieza a tener toda esta necesidad de saber y que aún así yo en 1990, o sea, 100 años después, sigo teniendo una versión de la sexualidad bastante controlada y reprimida de alguna manera. No sé si ustedes quieran decirnos, pero yo sí tengo la curiosidad, ¿cómo fue, o sea, cómo fue para ustedes su despertar de primavera? ¿Cómo manejaron ustedes la sexualidad en su crecimiento? No sé quién me quiera contestar. Pues si quieres yo empiezo. Para mí realmente fue un proceso bonito. Yo desde los 6 hago teatro. Entonces, al estar expuesta a este mundo, realmente para mí era muy normal todos esos temas. Pues yo veía a mis compañeros, o sea, siempre fui la más chiquita en todos los grupos. Y siempre los veía a ellos, ellos eran los que me platicaban. Realmente mi familia siempre ha sido así como puerta cerrada en esos temas. Incluso en el teatro, o sea, para ellos hacer teatro es así de que, ¿por qué haces eso? No sé qué. O sea, tu familia es conservadora, pero tú estabas en el medio teatral desde los 6. Sí, o sea, a mí me metieron al teatro porque yo era patinador, me rompí la pata y dijeron, bueno, pues a ver dónde la metemos. Hay una escuelita, entra. Yo siempre fui la más pequeña, o sea, mis compañeros tenían 20 y yo tenía 6. Entonces siempre estuve como expuesta a esos temas y la verdad es que fue algo muy bonito porque a través del arte fue que empecé a conocer esto. Les digo, vi la obra a los 13, siempre fui muy abierta y encontré un espacio muy lindo en mi maestra de teatro. Ella siempre fue muy buena, ella es mi segunda mamá, ella realmente siempre me daba todo esto. Entonces para mí fue algo no fue algo tan reprimido. Acá en Mérida. Aquí en Mérida fue. No fue tan reprimido para mí, en mi experiencia, en mi burbujita feliz, ¿no? Del teatro. Fuera, sí. O sea, yo salía de la puerta del teatro y sabía que de nuevo va a ser normal. Pero ¿cómo? Quizá te sentías reprimida. Pero por ¿cómo fue? ¿Navegabas con esa discrepancia? Pues la verdad sí fue muy difícil. La verdad es que mis papás sí son conservadores, pero conforme fue pasando el tiempo, ellos se divorciaron y pasaron 1000 cosas y empezaron a dejar esas cosas para atrás. Entonces, la verdad es que yo entré a acompañamiento psicológico muy pequeña. Entonces, siempre he sido libre de expresarme y de tener respuestas. Esa ha sido mi experiencia y creo que por eso me encanta igual este musical. O sea, para mí nunca fue un musical tabú, para mí nunca fue un musical fuerte. O sea, para mí son cosas que eran del día a día. La vida. Sí, yo incluso una de las academias que tuve me sacaron, obviamente, pero o sea, llegaba y estaban los chicos así, o sea, no por qué obra la estaban haciendo y ellos en su casa sin ropa y caminando por la escuela, que no sé qué, se agarroneaban afuera. O sea, como que siempre fui expuesta a esas cosas, digo, muy intenso, pero como que en esa época para mí fue muy X. Pero me ha tocado tener amigas que pues no era así, obviamente yo no podía ser, o sea, yo era la Melchior, o sea, yo no podía ser tan abierta con todo el mundo quizás. Y ya, o sea, para mí la verdad es que bendito Dios ha sido algo muy, muy bonito, o sea, no he vivido alrededor de tantos tabús. Y ya, no sé, tú, Tishi. Bueno, pues lo mío fue despertar de otoño. Invierno, ¿no? De invierno. No, no es cierto. Pues sí, así a fin de cuentas, digo, yo sí nací en una familia muy conservadora, colegio de monjas, y misa los domingos y toda la cosa, y sigo siendo así. O sea, sigo ejerciendo mi religión ya un poco más consciente, de muchas cosas. Y pues digamos de que, pues sí, a fin de cuentas, digo, no hubo la necesidad, porque pues realmente no fui ni tampoco la más popular, ni la más noviera, ni mucho menos, sino que ya a raíz de la adultez es cuando empiezas a tener ese tipo de experiencias, ¿no? Y pues bueno, también mi psicólogo me ayudó muchísimo a entenderlo y a no sentirme culpable por las cosas que sucedían. Y pues a ir conociendo un poco, ¿no? Al respecto. Obviamente sí, el acompañamiento de casa, pues en algunas dudas, pero siempre te quedabas con dudas. Y bueno, pues el colegio, lo que te daban de educación sexual, pues entendías un poco, así de que, ajá, la teoría me la sé, pero la práctica no, ¿no? Entonces, pues cosas así, ¿no? Y pues la verdad es que creo que muchos papás se ven reflejados. Por ejemplo, ahorita que estamos ya en las últimas funciones, pues han tenido muchos papás de mis compañeros, mi mamá, o sea, la mamá de mis compañeros, o sea, tíos,
abuelitos. Entonces, y hay quienes de repente, o sea, dicen, no, qué infarto, porque ven una pareja homosexual y porque ven una escena de una relación sexual en vivo, que realmente está súper like Sí, la verdad, sí. la escena, muy cuidada. Y Me encanta. O sea, así como dicen los artistas como tú, muy cuidada. Muy cuidada. De hecho, tuvimos una función en donde no aplaudieron después de la ¿No? canción de los chicos. Terminaron ellos su escena y nadie y todos se quedaron en aplaudió. shock así de, oh. Y nosotros, O sea, es que obviamente, pues digo, después de las, para que sepan igual, vayan a ver teatro musical, cuando se termina una canción se aplaude, gracias. Ok. Entonces, cuando termina la escena, no, obviamente, pues están todos en escena, menos los adultos, que estamos atrás de bambalinas, pero estamos ahí. Termina la escena y literal, silencio. Y aparte, pues es cuando termina el primer acto. Sí. Entonces, silencio. Y nosotros así, oscuro. Y todos, ¡Bravo! se acabó, bro. Y nosotros así como que, ¿what? Digo, fue un momento raro. O sea, digo, la verdad es que hemos estado, obviamente, mientras pasa los días, hemos ido descubriendo muchas cosas, ¿no? Te digo que cuando empezamos a hacer la obra, a como estamos en este momento, o sea, no. Abismal. Otras personas totalmente, o sea, mucho más conscientes de las cosas, o sea, todos pasamos por un proceso o sea, fue literal, nuestro Spring Awakening de todo, Justo estuvo que increíble. quiero preguntarles, ¿qué conversaciones surgieron entre los integrantes del elenco respecto a estos temas? Uy, O sea, los desafíos que fue como, pues, porque claro, uno lo empieza a repasar, practica la obra, pues ya te vas quitando cómo se escapa, rompiendo sus tabús, aparte, pues son artistas, les gusta el teatro, es un desafío, Ustedes ya pasan por todo ese proceso. Bueno, y el público lo interpretará, lo que nos están contando ahorita, pero ¿cuáles fueron como los desafíos para ustedes? ¿Qué conversaciones, como poner en escena, pues justamente en una sociedad, pues como la yucateca, donde, ¡guay, qué horror! ¿Cómo voy a, pues, hacer una escena donde, pues, sugiera el acto sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esto, no? pues, la verdad es que fue algo complicado. O sea, realmente me tocó ver de primera mano. O sea, yo dirigí toda la parte actoral. O sea, realmente todas las escenas fuertes me tocó a mí dirigirlas. Yo siempre intento dirigir les intento enseñar a no juzgar. O sea, al final es una obra que tenemos, o sea, no es tu vida, no tú lo estás pasando, no puedes juzgar el texto. Realmente nuestro trabajo es contar la historia, Claro. no podemos modificar la historia. Entonces al principio me acuerdo que me costó mucho, de hecho, voy a quemar a Pili. Mi actriz principal, mi protagónica, Benla, al principio no quería entrar al taller. la convencimos La así. tuvimos que convencer. Bueno, yo no. Fue Lalo, creo, y tú. Ajá, porque todos. yo no sabía, o sea, ella no quería entrar por justo el tema, ¿no? O sea, ella no quería entrar porque no quería abordar estos temas. Audiciona por el protagónico, se lo queda. Y hablo con ella, oye, ¿estás segura? O sea, realmente vamos a tener todo este proceso. Yo me aviento. Bueno. Primer día no podía ni acercarse a su coprotagonista. Pero así pasaba en la escena. Yo, y ahorita ya súper bien, o sea, la verdad es que obviamente entre ellos dos generaron mucha confianza, hablaron de sus límites, hablaron de lo que ellos sienten cómodos, de lo que no sienten cómodos, y pues ya llegaron como a esta comunicación. Y creo que eso fue algo en general que se replicó mucho, ¿no? O sea, los límites que ponemos con nosotros mismos, ¿no? Y pues sí, con el material que tenemos en nuestras manos. Sí surgieron muchas. Yo lo vi como que tuvieron que romper con lo que ya conocen y con los estereotipos y con los tabús que ellos ya tienen impuestos, y tuvieron que ver la obra sin juzgarla, entender que está contada desde la perspectiva de niños que no tienen la información que ellos tienen y que solo se dejan sentir. Claro, pero exponerse también es un desafío, ¿no? Quiero leerles un mensajito que nos acaba de llegar. Dice, saludos chicas, les comento nada más que la sexualidad al despertar al sexo de los hombres es mucho más intenso que de las chicas. Me gustaría que invitaran al reconocido Rafael Gómez Chi y les explicara por qué existe desde hace mucho tiempo las zonas de
tolerancia y las trabajadoras sexuales y dónde estaban hace algunos años. Todo esto bajo el conocimiento de este personaje reconocido y les platique de los fines Estic y Esmeralda que existía frente al Parque de San Cristóbal en el centro de Mérida y que muchos no conocieron. Gracias. Amamos a Gómez Chi. La verdad, me van a odiar. Cero. O sea, es que este tema de que el de los hombres es más fuerte, porque es un tema cultural. Así es. A los hombres se les ha aplaudido su sexualidad y aparte siempre, y también les ha causado conflictos, siempre tienen que querer esto, lo otro, se les ha invitado a vivirlos y a las mujeres a sentir culpa, y a qué valemos. Entonces, si es más, ¿cómo se nos ubicaba a las mujeres? Ay, si tú tenías ganas de tener relaciones, no se lo des porque ya no te va a querer. O sea, sí, sí, claro, claro. Y crecimos con eso. Y yo dando pláticas de educación sexual, algo que me dicen mucho las niñas, ¿cómo hago para no sentir? Me gana la calentura. Y yo, si no sintieras, tendrías un problema de salud. Claro. ¿Ok? Lo saludable es sentir. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas emociones? ¿Cómo marcamos límites? ¿Cómo quieres tú vivirlas? Vamos a entender todo esto y cada quien una va a tomar sus decisiones. Sí. Pero eso de que el hombre es más fuerte, y también lo dice un hombre y no ha habido la experiencia de una mujer. Entonces, Exacto, y de o eso sea, justo ¿cómo en la obra- podemos? Tenemos que integrar esas cosas y es muy bonito hablar de esos temas. Digo, gracias por ese mensaje, pero sí creo que justamente siguen habiendo esos tabús de que el hombre Correcto. siempre vive la sexualidad de una manera más fuerte, como si la mujer no fuera un ser sexuado. Claro. Y como si todos los hombres siempre fueran súper la libido y que siempre tuvieran ganas, que tampoco quiere decir que todos los hombres sean así. Y qué bueno que estamos hablando de estos temas, porque sí, claro, siguen habiendo estas creencias. Sí, hasta mismo, los mismos, en la misma obra lo platican, ¿no? O sea, hay un amigo del principal que se llama Moritz, que Moritz está literal despertando en esto de que, a ver, ¿cómo que la vagina? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que, o sea, ¿cómo que o sea, ¿qué? Está asustadísimo. Que por cierto, o sea, son dos chicos los que hacen este personaje que lo hacen maravilloso. Y saludos, bye María Humberto. Y que la verdad es que sí lo manejan de una forma así como que el nervio, la ansiedad, el no entender qué está sucediendo, ni cómo sucede, ni por qué. Entonces, yo, Vamos a ir a un corte comercial. Les recuerdo nuestro número de teléfono 9991-260097. Estamos hablando de El Despertar de Primavera con Leti Cámara y Samantha, directora de Esmira Producciones. Nos vamos a un corte y continuamos. Padre. A ver, hay mensajitos acá de YouTube. Nos dicen, amo el musical de Spring Awakening, un gran musical que te ayuda a abrir los ojos ante los tabús que la sociedad te marca. También nos dicen, Spring Awakening es un gran musical que aborda estos temas tan importantes, sobre todo en el crecimiento de los adolescentes. Hablar de estos temas aporta mucho a la sociedad. Que eso, la verdad, yo les puedo decir que mi mente es una antes de radioterapia y después de radioterapia. Y eso que ha sido, yo he ido recorriendo un camino de construcción y de construcción de muchos conceptos con los que crecí. O sea, yo sí crecí. La verdad, siento que nunca me ocultaron nada, pero sí siento que abdicaron la educación sexual Sí, como que a la escuela. tiran la pelotita al colegio y bye. Y lo que me digan ahí, y gracias. Y si preguntaba, siempre tuve respuestas, pero la verdad venían de respuestas conservadoras, Claro, de respuestas muy, así como, pues, Muchitas. sí. Hoy lo entiendo, Sí. pero han sido cosas que he ido deconstruyendo que honestamente no creo que han sido ultra fácil. Claro. Y aparte digo, muchas veces nosotros crecimos viendo a nuestros papás asexuados totalmente. Creyendo que son asexuales. Sí, claro. Entonces, Sí, porque por ejemplo, en mi casa, 6 hijos, asexuados no pueden ser, No. ¿ok? Pero no es como que sea algo que se... Ajá. O sea, es como que lo que se ve no se pregunta. Ajá. Claro. ¿Sabes? Sí, tan amigo. Y tan. Hasta ahí llegamos. Entonces sí es algo que al final terminas interpretando. Pero cuando te explicaban, generalmente a lo mucho te hablaban de biología y anatomía, que está muy bien, porque a veces incluso hay tabú sobre órgano reproductor masculino, femenino, cómo encaja todo, explicarles, ¿no? No solo cómo encaja todos los cambios de la pubertad, todo, o sea, biología, pues, ¿no? Pero nadie te hablaba de placer. Exacto. Nadie te hablaba de eso, debes de sentir, esto es normal, esto no es normal. Ajá. Bueno,
Claro. Eso Eso es, no te casabas y mágicamente todo lo ibas a saber. Ajá. No solamente eso. O sea, mágicamente te convertías en Kim Brown, o sea. No, o es que sea, yo cuando me case voy a qué ser una pez. leona en la cama. No, en la cama voy a ser. Sí, o sea, ¿cómo voy a ser una leona? Mi gatito. Exactamente, ¿no? Entonces, todas estas también Mi vida, me ambivalencias. apapacho. Ya pasó. O sea, Ya también, en el caso de las mujeres, también poníamos las mujeres heterosexuales, como que el hombre debía de enseñarnos. Claro. Y el hombre está paleta, payaso en las escuelas, como mira. O sea, no todos, claro que no hay muchos hombres que por supuesto ya tienen más educación, saben, están más abiertos también a entender cómo, pero muchos, o sea, también tenían sus tabús y sus todos, y tú te adaptabas a las Como creencias que del se hombre. tiene responsabilidad del hombre de explicarle a la mujer cómo era la cosa. Para empezar era a su placer, Ah, claro, no al tuyo. no el tuyo. No, pero el hombre podría ser experimentado. Sí, tú- claro, ah, porque sí, estaba experimentada. Porque estaba permitido, porque hasta el papá lo llevaba. ¿Me explico? Pero A aparte los veces. hombres mentían sobre la Claro, experiencia, por sobre los supuesto. experimentados que estaban y las mujeres. mutis. Voy a leer mensajes, ¿ok? Sí. Estamos nuevamente en radioterapia y estamos aquí con Leti Cámara y con Samantha hablando, Samantha de directora de Esmira, hablando de el despertar de primavera, Spring Awakening, esta obra musical que la verdad que tenemos mucho que platicar de este tema. Tengo mensajes, aquí nos dicen. En mi casa jamás tuve educación sexual. Lo poco que aprendí fue en la escuela y gracias a amigos mayores que viéndolo en retrospectiva intentaron orientarme de buena fe. Si no tuve un embarazo adolescente fue más por mi incapacidad de entender indirectas que por prudencia. De hecho, si hoy estoy casado y tengo un hijo es porque mi esposa tuvo mucho más iniciativa que yo. Pero hay algo que entendí muchos años después. Mi despertar sexual ocurrió ya en la adultez y tardé muchísimo en darme cuenta de que no había sido una experiencia que yo hubiera elegido libremente. Una noche, una chica con la que salía me llamó diciendo, que estaba en problemas. Me pidió que fuera por ella. Recuerdo escaparme de mi casa para ayudarla. Cuando llegamos a su departamento, me invitó a pasar. Yo no quería, me sentía incómodo, no sabía qué hacer, pero entré por miedo a parecer grosero, cobarde o poco hombre. Lo que ocurrió después no fue algo que yo buscara ni algo para lo que hubiera dado mi consentimiento. Sin embargo, durante años ni siquiera pensé que eso pudiera tener un nombre, porque crecí creyendo que los hombres siempre quieren sexo, que si una mujer toma la iniciativa, uno debería sentirse afortunado y que una agresión sexual contra un hombre era imposible. A veces la falta de educación sexual no solo nos impide entender el sexo, también nos impide entender cuánto nos quitaron la capacidad de elegir. Sí, yo sí quiero decir algo acá, muy Qué buen importante. comentario. La verdad, y esto lo hablo mucho, igual en las pláticas, el tema del consentimiento. Sí. Justo ahí. Parece que el hombre siempre tiene que estar disponible y creemos que no le suceden este tipo de insinuaciones o como que se sienten mal si dicen que no o no saben justamente ponerle nombre. Gracias por este comentario porque sí es importante concientizar también a los hombres que pueden decir que no tienen que tener relaciones con todo el mundo, que se les ofrezca nada más porque ahí no puedes aprovechar la oportunidad o que se les celebre cuando también no se sentía listo, no le gustaba a la persona, se sintió incómodo, no era el momento, o sea, tienen el derecho a decir que no, ¿no? Así como también digo, se enfoca más en este tema como de género a las mujeres, pero el hombre igual, mira cómo el machismo también afecta, ¿no? Esta parte, y luego lo cargas de una manera inconsciente y años después ves que te está afectando, a veces incluso en tu vida emocional o relacional. Entonces, muchas gracias por este comentario, porque no es un evento aislado esto, ¿eh? Pasa muchas veces de chavos adolescentes con mujeres grandes. Claro. Y también eso es abuso y se habla poco de ese tema, ¿no? Oye, y cada vez he escuchado más este tipo de situaciones y estaría interesante Sí. que lo hablemos porque los hombres ya se están atreviendo a hablar de esto y lo ven como una Que moda. perdieron su virginidad. Yo tenía 15, ella 25, 28, 30. ¿Qué onda? O sea, eso Es abuso. no está, lo estamos normalizando y como, wow, te metiste con una veterana, pero en realidad no es, o sea, veterana No, para, no saben si le fuera veterano. Literal para ti. veterana para ti, me refiero a esas edades. Estamos hablando de que es abuso porque al final de cuentas es una Claro. adulta, además muchísimo mayor, o sea, 10, 15 años, lo que quieras. Aquí Pero dice, bueno, vámonos a... sí, temas hay más. de-
Nos dice, antes los padres controlaban la información y ahora se la dejan a las redes. Los padres no están educando, ya que los padres tampoco están preocupados y libres de tabú. Excelente obra, ¿dónde la vemos? En Mérida. Eso es importante. Promuevan hacer la obra en el siglo XXI para que llegue a más personas y alumnos. Eso ayudaría muchísimo a la formación de la familia en Mérida y contrarrestar la poca información. Leti, tu nombre en hebreo significa alegría y lo confirmas. Ay, gracias. Y también nos dicen, tranquilas, chicas. Les comento, chicas, a mí siempre me gustaría que con quien me casara algún día mi chica fuera virgen, cosa que ahora es muy difícil de encontrar con tantos falsos modismos y la falta de respeto moral, creyendo que ser fácil es lo más normal y todo esto confunde a nuestras hijas. Ok, ¿y tú? Ajá. O sea, hola. Ok, no entiendo, o sea, ¿por qué es una mujer más valiosa si eso no, o no es? O sea, Bueno, estaría interesante que fuera en igualdad de circunstancias. Claro, porque la claro. Biblia sí lo dice, que debe ser en igualdad de circunstancias. bueno, pero la Biblia también dice, cuando eres una persona muy católica, cristiana, cualquier religión, habla de ambos lados, no Oye, solo aquí de nos uno. dicen, no, qué comentario tan nefasto. Entonces, o sea, la verdad, se me hace como que fijarte en eso, a veces sí es cierto, hay esta creencia de que hay que fijarse en eso como si no hubieran otros valores y cuestiones más importantes, ¿no? De entendimiento, de comunicación y de todo. Entonces, ahí justamente, pues lamentablemente vemos un poco estas creencias que todavía se perpetúan, ¿no? Y pues qué lamentable que solo busques eso, ¿no? Y no estamos propiciando el libertinaje, Claro. pero la sexualidad es una parte fundamental del ser humano para hombres y para mujeres. ¿Por qué a las mujeres se nos tiene que coartar también esta parte de no, tú aguántate, tú esto no sientes esto, y el hombre sí libremente? Entonces, creo que debe ser un equilibrio de ambos. Tampoco es dejarnos llevar por nuestros instintos, porque imagínate hasta dónde llegaríamos y las malas decisiones que creo que hablan de eso en la Sí, obra. claro. Pero tampoco se trata de reprimirlos, ¿no? Porque también son parte, pues, fundamental de los seres humanos. Entonces, creo que qué bueno que salen justamente ese tipo de comentarios, porque es la realidad, se refleja un poco la realidad de cómo piensan muchas personas. Sí. Yo no me quiero que se acabe el programa, que nos queda poco tiempo, que nos hablen, ¿ok? ¿Dónde se presentan? Ya solo les quedan 2 funciones. Sí. ¿Dónde pueden comprar los boletos? Ok. Por favor, redes sociales, también que nos hablen, pues, es una escuela, Sí, sí, sí. un poco, pues, Ok. que nos platiques, ¿no? También, Ok, bueno, Pues primero, si les invitamos a que nos vayan a ver, estamos en el Centro Cultural Tapanco. Nuestras últimas 2 funciones son este sábado 6 y domingo 7. Y los boletos los pueden conseguir en el número de Esmira. Ahí lo pueden encontrar en el Instagram. Estamos como Esmira Producciones. Ambos en Instagram y en Facebook. Sí. Ahí nos pueden escribir y ¿Va a haber nosotros extensión de checamos. temporada o nada? Ay, Tienen una sorpresa para nosotros. Sí. Escuchan. ¿Cuál es? bueno. ¿Quiere a ver o no? ¿Quiere a ver o no? Bueno, pues obvio. les trajimos un regalito para que, pues, 2 personas, o sea, bueno, pues un pase doble. Un pase Eso doble. y yo, ¿no? Ganamos. Perdió el número del 1 al 5. 4. Era ese. No es cierto, es para ustedes. Pues sí, hay un pase doble para el domingo. El domingo. Es a las 7 de la noche. 7. Nos quedan poquitos boletos por si quieren comprar los boletos. Tienen un costo de 350 pesos. Centro Cultural Tapanco. Las 2 funciones son a las 7, sábado 6 y domingo 7 de junio. Son las últimas funciones por ahora. Esperemos que sí se alargue la temporada, pues vemos qué onda. Pero pues si quieren ir a ver. Hagan otra pregunta y el primero que responda se lo lleva. Facilita. Fácil. Ya lo dijimos varias veces. Sí. Okay. ¿Cómo se llaman los personajes principales? Ya lo Qué dijimos. cosa tan fácil. Ya lo dijimos. Internet también está fácil. Ah, sí. El que ChatGPT, que lo busquen. No, está bien, perfecto. ¿Cuáles son los nombres de los personajes principales y se llevan su De los chavitos. su pase? Del chavo y la chava. Ajá. ¿Dónde está este Tapanco? Nos preguntan. Tapanco está en la 50 con 51 en el mero centro. Es una esquina. La verdad es que es un lugar donde se hacen muchas obras experimentales. experimentales Sí, correcto. muy Es un- interesantes. Es un teatro llamado Caja Negra.
Es un teatro literal donde todas las paredes son negras. El punto de este teatro es que te puedas inmersar completamente en la experiencia, que literalmente no puedas ver a ningún otro lado más que al frente, porque todo es negro. Negro. Entonces es un aforo de 50 personas, somos poquitas. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que queremos hacer esta obra íntima, interactiva, y pues que también ustedes puedan ver todo cerquita y lo sientan muy cercano. Y qué padre, muy bien. Sí. Está genial. Y pues, un mensaje con el que quisieran cerrar. Digo, ya sabemos que el mensaje principal es vayan a ver, pero no. Un mensaje con el que ustedes quisieran cerrar de acuerdo a lo que han aprendido o experimentado en el Spring Awakening. Que crean que es importante que la gente sepa. Pues, primero que nada, yo creo que es esta conversación complicada que todos necesitamos tener, pero que muchos queremos abordar. Y creo que a través del arte se pueden poner sobre la mesa estos temas, se puede abrir la conversación y vamos a acabar aprendiendo mucho más de lo que nosotros esperemos, ¿no? Esperamos o que queremos. Ujú. Yo creo que es eso, más que nada. A mí me gustaría invitar a toda la gente a que se puedan abrir a estos temas, no solamente en la obra, sino en la vida en general. Invitar a los papás a que si sus hijos llegan con preguntas, no sean cerrados, que les digan, que les cuenten, porque al final del día son cosas que suceden. No es algo, no porque en la obra se muestre cómo se hacía hace años, significa que no esté pasando, ¿no? Son cosas normales, son cosas que pasan, son cosas que van a seguir pasando. Entonces yo les invito a todos a que, uno, los papás o las personas que tenemos la responsabilidad de guiar a alguien más, nos hagamos y recordemos cuando nosotros éramos pequeños y teníamos todas esas preguntas, pues entonces no cerrarse. Esa sería mi invitación a todos, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por poner y atreverse a poner estos temas sobre la mesa, lo importante que es. Gracias, Clau. No, gracias. Gracias, a ustedes, Noelia, qué gracias a padre. todos los que participaron. Gracias, Y felicidades a Tati, que ganó los boletos, ya nos dijo, Ay, Wendia, dichosa. y Melchor, y Melchior. Melchior. Sí, frau ellos. Nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Gracias. Radioterapia es un espacio de acompañamiento, reflexión y conversación emocional. Un programa de radio que ahora también puedes escuchar aquí las veces que quieras. Recuerda que este contenido no sustituye terapia psicológica profesional. Pero sí puede ayudarte a abrir conversaciones importantes. Gracias por escuchar. Suscríbete, comparte y participa.